Ya, bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos. Estamos un día más con ustedes, jueves de Dios, jueves para aprender su palabra, día jueves para conocer de Él, para sentirlo. Y qué más lindo el día de hoy, eh, invitando a un hermano, a un cursillista de corazón, como se dice, de pura cepa. Quiero presentarles a ustedes a nuestro hermano Reinaldo Montaño, quien nos va a dar el día de hoy la meditación Cristo ayer, hoy y siempre. Querido Rey, los micrófonos son tuyos, hermano. Muchas gracias, Jaime. Voy a comenzar a compartir en mi pantalla de la presentación, por favor. Bien, me avisan cuando la vean, por favor. A ver. Sí, súper. Bien. Como dice Jaime, el tema de meditación que hemos escogido hoy se llama Cristo ayer, hoy y siempre, del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, MCC La Paz. Mi nombre es Reinaldo Montaño y como siempre vamos a pedir en una oración inicial que el Espíritu Santo se haga presente, para lo cual quiero invitar a mi hermano, compadre y más que amigo, Víctor Hugo Navarro, por favor, a que me ayude con la oración inicial. Adelante, Víctor. Gracias, querido Rey. Como dices, el cariño es grande en este tipo de charlas que llegan al corazón. Entonces, te agradezco que me des la palabra. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versos del 14 al 17. Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cueros viejos, porque si lo hacen, reventarán los cueros y el vino se desparramará, y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. Así se conserva bien el vino y los recipientes. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, ven en esta noche, ilumina a la persona que se va a dirigir a nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre todo nuestro ser para que todo aquello que sea dicho por ti a través de las palabras de Reinaldo sea bien recibido y que siempre llene nuestros corazones. Te damos gracias por estar esta noche reunidos, Señor. Te damos gracias por las personas que estamos en comunidad, por todas las personas que nos visitan, y te pedimos siempre por la salud de nuestro movimiento, de nuestra familia, de nuestros amigos, de todas las personas en general. Amén. 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 Gracias, Víctor. Bien. He ido partiendo un poco esta meditación en trilogías. Ya me van a ir entendiendo a medida que voy hablando. La primera que me gustaría que pensemos en un Cristo del ayer, un Cristo antes de la resurrección, antes de su muerte incluso, un Cristo más joven de lo que espera, un Cristo niño. Yo pienso que Jesús ha sido un niño común de la época, que ha aprendido muchas cosas de la cultura en la que estuvo, la cultura judía. Aprendió seguramente de los más cercanos de su prójimo, de sus padres, de sus vecinos. Ya cuando fue creciendo de adolescente,
seguramente de los amigos, ¿no? Del grupo. Por eso es que les mandé algunos audios a los que tuvieron la oportunidad de escucharlos y el tiempo, porque son audios de una radionovela de un tal Jesús. En uno de ellos se lo presenta como un niño y nada nos asegura que haya pasado de esa forma, pero es una posibilidad porque los niños son iguales aquí y en cualquier lugar, curiosos, buscando siempre cuestionar al adulto para aprender. Entonces, yo pienso que Jesús, y ese es el éxito de su venida acá, es haber sido tan humano como cualquiera de nosotros. Él seguramente tuvo maestros en el camino, muchos de la experiencia misma, seguramente pastores, por eso es que muchos de sus relatos son de pastores. Era un hombre o un joven o un adulto, inicio de adulto que aprendió mucho y se cuestionó mucho. Entendió la realidad en la que vivía su país, su pueblo, lo bueno y lo malo. Y con todo eso decidió hacer algo. Decidió hacer algo que resultó en una de las historias más grandes del mundo, más grandes de nuestra historia. Para mí, ese sería el Cristo del ayer. Seguro muchos nos identificamos con ese Cristo del ayer, con errores y con aciertos. Cristo hoy. ¿Qué es un Cristo en este momento para nosotros, que lo hemos querido conocer o lo hemos podido conocer? Es una persona que a partir de sus 30 años se ha comprometido tanto con sus ideas, con sus ideales de cambiar este mundo o el mundo en el que él vivía para bien, que ha dejado, como les decía, grandes enseñanzas. Nos ha dejado quizá la mayor enseñanza, que ya la sabían en ese entonces, que era que éramos como parte de Dios, que éramos hijos de Dios, pero Él nos dejó el sentimiento. Él llegó tal vez fue el primero que llegó a sentirse hijo de Dios. Y en ese sentirse hijo de Dios, lo entendió todo, porque se dio cuenta de que si Él es hijo de Dios y Dios es todo y de todos, entonces somos hermanos. Y empezó a tratar a su prójimo, a sus más cercanos, en este caso a sus amigos, discípulos y discípulas mujeres, como hermanos. Y eso fue lo que lo hizo diferente. Entabló amistades basadas en que somos hijos de un mismo Dios. También se peleó con mucha gente a raíz de lo mismo, de que no entendían a Dios como Padre, de que se entendía a Dios como el ente que te da privilegios, en el caso, no sé, de los sacerdotes, ¿no? Que luego lucharon contra él. O como el ente que te domina, que era el imperio de turno en ese entonces. A ellos no creo que los haya considerado sus amigos. Es más, en algún momento dice que tenemos que amar también a nuestros enemigos, tal vez se refería a ellos. Entonces, no es que vino y amó a todos, sino pienso que realmente a sus amigos les tenía preferencia. Pero nos dejó ese mensaje y más allá de la resurrección, yo creo que el mensaje que dejó fue en vida, el cómo actuar ante una situación que está opuesta a la igualdad, a la equidad. La tercera parte de esta trilogía sería el Cristo siempre. Ayer, hoy y siempre es nuestro tema. Para que siempre Cristo se quede acá en el mundo, nos dejó al representante del Espíritu Santo, que es el que hemos invocado ahora. Los cristianos pensamos que estamos rodeados del Espíritu, y ese es el que nos acompaña ahora en nuestras decisiones. Jesús hizo otra cosa muy importante, que es dar inicio al reino de Dios, dar inicio a
a ese pedazo de atraer el cielo, como dirían algunos poetas, a la tierra, de hacer que en el cielo o en la tierra se haga lo mismo. Y lo hizo en tantas ocasiones, con tantos milagros, con tantos acercamientos, con tanto cariño, con tantas miradas. Él, cada una de esas acciones que él hacía, traía un poquito del reino de Dios acá. Y al final se hizo mucho. Y pienso que eso es lo que espera. Ese es el siempre. Él espera que traigamos cada vez con nuestras acciones al reino de Dios acá a la tierra. No hay que esperar a morir para traer ese reino de Dios. Ese reino de Dios se lo trae ahora, haciéndonos partícipes de la vida de los demás, entendiendo en qué podemos ayudar, en qué podemos hacer. Ese es, pienso, lo que él esperaba y por eso nos dejó a su espíritu. La siguiente trilogía, que sería ya el conjunto de personas que estamos acá intentando entender cómo vivir nuestro cristianismo, o incluso algunos ya haciéndolo, sería la iglesia. La iglesia. No el templo, ya saben, no el templo. Hablemos de las personas, que es lo importante. Los que estamos acá y los que no estamos acá. Todos somos la iglesia en la que pensó Jesús, o así nos denominó. La iglesia de ayer podría ser como la que Jesús tenía con sus discípulos y discípulas. Aquí en esta imagen pueden ver que hay tantos hombres y mujeres siempre alrededor de él. Esa iglesia fue muy pequeña, muy comprometida, compartían todo. Realmente tenían un espíritu solidario con ellos. Esa fue la iglesia de ayer y donde comenzó todo. Fue la que se enfrentó inicialmente al imperio y bueno, la que logró transmitir hasta estas épocas la vida de Jesús y todas las enseñanzas. La iglesia de hoy, como ven, está conformada por todos. Por todos hemos logrado introducir muchas más personas, muchos más géneros, muchas más clases en la iglesia de hoy. En un inicio eran judíos, es más, era un conflicto, ¿no? Entre Pablo y Pedro, el que si solo los judíos debían ser de la iglesia de Cristo. Hoy no, la iglesia se ha abierto para todos los países, para todo el que quiera recibirlo. La iglesia está desde niños, como se ve en esta imagen, hasta adultos, hombres, mujeres. Aquí obviamente no se ve el color de la raza, ni el pensamiento, ni el género de las personas. Esta es la iglesia que tenemos hoy. Nuestra iglesia, lastimosamente, se está viendo un poco amedrentada por la separación en la que vivimos. La iglesia de hoy dista mucho de ser la iglesia de ayer, primero porque es mucha gente la que está ahora involucrada y porque para poder avanzar se ha tenido que poner tantas normas y reglas que han tergiversado el concepto de iglesia. Ya se ha vuelto incluso un reglamento que cumplir a veces. Y es más, a veces hasta se ha llegado a creer que una religión es la única que puede acaparar a Dios cuando la religión no tiene su objetivo. La religión, cualquier religión, tiene en el nombre mismo el objetivo de lo que tiene que hacer, que es religare, es reunir al hombre con Dios. Ese es su objetivo. De ahí cómo crece el hombre con Dios, eso ya es un tema personal, es un tema donde tu cerebro, tu espíritu y tu cuerpo van a ir encontrando a ese amor perfecto. Entonces, hemos creado falsos conceptos de iglesia. Nos hemos olvidado que en la iglesia hay mucha gente que está muy débil,
que está muy abandonada. Estoy seguro que si en este momento tú piensas en una persona cercana tuya, de tu familia, de tu círculo social, que necesita un apoyo, estoy seguro que esa es la iglesia tuya. Porque en esa iglesia que yo conozco, hay niños, hay adultos, hay relegados, hay esclavos, hay mendigos, principalmente ancianos, hay emigrantes, hay gente que ha sufrido por la guerra. Esa es la iglesia de hoy. Tal vez tenía la misma iglesia de él, las mismas personas o gente parecida. Entonces, mucho no ha cambiado la iglesia, excepto que le hemos a veces nosotros enmarcado en las reglas que nos han enseñado. Tengo que hacer un alto en este momento, porque una de las principales fuentes que he leído para poder dar esta meditación ha sido una buena nueva, pero tan fresca que tengo que advertirles antes de entrar en este tema. Recordemos la oración inicial. Decía, el vino nuevo no puede entrar en los envases antiguos o viejos. Las odres tienen que ser nuevas para poder recibir el vino nuevo. Y por eso les pido que en esta meditación dejen un momento todo lo que saben. Dejen que el Espíritu los vacíe para que reciban esta información, la piensen, la analicen, la hagan suya como lo he hecho yo y cambie su cuerpo. Reciban el nuevo vino. Bien. El documento al que me refiero es esta carta encíclica del Papa Francisco. Lo ha denominado el Fratelli Tutti, que como dice aquí el comentario, significa que todos somos hermanos, todos hermanos. He resaltado algunos puntos que me parecieron a mí importantes de cada párrafo, para no leerlo completo. Son 58 páginas. Las puedo compartir con ustedes, están en internet, hasta hay audios. Pero leamos un poco de los primeros párrafos para entender a nuestra iglesia en este momento y también al siempre, ¿a dónde vamos? Fratelli Tutti escribía a San Francisco de Asís, otro Francisco, para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras, expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Hermanos, el Fratelli Tutti nos dice que el amor no tiene barreras, como lo demostró ahora nuestra hermana Mariana Medina, que está acá de pronto. ¿Quién sabe cómo llegó? Solo el Espíritu. 2. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, que es la anterior de Francisco, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social,
porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Este es el carisma cursilista, la amistad social. Aquí nos sentimos plenamente identificados con esta encíclica. Es un amor sin fronteras, como dice el título. 3. Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a que San Francisco era pobre. A los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje en aquel momento histórico, marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor, a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán, con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que a 800 años atrás, Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda, y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. San Francisco se adelantó 800 años a nuestra realidad. ¿Cuántas veces en nuestros grupos he escuchado que no hablemos de eso porque no es de colores, no hablemos de eso porque no es católico? ¿Y de qué vamos a hablar? Si es de todos que tenemos que hablar, de todos es que se puede aprender algo, de todos es que necesitamos saber algo que nos falta y que por eso tenemos miedo, tenemos temor a meternos en nuevos temas. Tenemos el temor de conocer a la gente, a salir de nuestra casa, sabiendo que incluso el barbijo nos puede proteger del COVID, tenemos igual el temor, porque no creemos que ni Dios nos va a curar en el caso de que nos enfermemos. Esos temores son los que son nuestras actuales barreras sin fronteras, como las que tenía San Francisco. 4. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. De ese modo, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna y fraterna. Porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. No seamos invasivos en la vida de los demás, no queramos que piensen igual que nosotros, que sientan igual que nosotros. Digamos nuestra verdad y escuchemos la del otro. A eso se refiere esto. En aquel mundo plagado de torreones, de vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Me suena tanto a mi país. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior. Se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. San Francisco de Asís, es el que ha motivado estas páginas. Cinco, las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones, dice el Papa Francisco. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de las intervenciones, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Además, sin la redacción de la Laudato Si, tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación. En este caso, en esta encíclica, me sentí especialmente estimulado
por el gran imán Ahmad al-Tayeb, con quien me encontré en Abu Dhabi para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad. Palabra clave, dignidad. Y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo. Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión, para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces más bien de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en las palabras. Si bien le escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Esto no es para los católicos. Esto no es solamente para los cristianos. Esto es para todas las personas de buena voluntad en el mundo. 7. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. Última de la introducción, 8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Escuchen esto. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Todos hermanos. Ese es un resumen de lo que la iglesia es en este momento y dónde quiere llegar Francisco. Vuelvo a la anterior presentación. Esa es la iglesia hoy. Tenemos un líder que nos está diciendo lo que está pasando y lo que tiene que suceder para que esto mejore. Voy a compartir esta encíclica en el grupo de Piedad y en los otros grupos para que la leamos. Es prácticamente una carta personal de Francisco hacia ti. La iglesia siempre es para todos. A eso tenemos que apuntar. Dejar de creer que la iglesia es la religión. Dejar de creer que la iglesia es mi pensamiento. Dejar de creer que la iglesia
puede contener a Dios. Basta. Dios, como lo sabían los judíos, era incontenible, era inmesurable, era, como dice, no sé, los que han leído, escuchado el audio, era inodoro, incoloro, ya no sabían cómo describirlo, era el innombrable. Y por eso la iglesia es más sencilla y tan grande que nos abarca a todos. Cuando digo todos, abarca incluso a mi amigo que es satánico, porque Dios lo creó a él. Y esta iglesia es de él también. ¿Y por qué estoy seguro que es de él? Porque él es mejor persona que muchos que conozco que dicen ser cristianos. Y solo tal vez está molesto con la forma en la que le hemos presentado a la iglesia. La tercera trilogía, tengo que hablar de mí. Yo ayer, yo hoy, yo siempre. Porque si una meditación no puedo expresar lo que ha pasado en mí, creo que no he profundizado. Solo sería una teoría. Ayer podría llamarse el mes anterior, tal vez el año pasado incluso. Me sentía como ese niño que iba buscando las preguntas de todo. Pero he entrado en un retiro, bendita pandemia, como decía uno de mis amigos de cursillos. Entro en un retiro obligatorio porque en la empresa en la que trabajo nos obligan a tener 7 días de aislamiento, más 28 días en una mina, que es donde trabajo, allá cerca del Salar de Uyuni. 35 días que estuve alejado de mi familia y en general de las personas, porque las medidas de bioseguridad son tan fuertes que uno tiene que estar siempre alejado, se prohíben reuniones, todas las reuniones son así virtuales a partir de ese entonces, o casi todas. Hay muy poca interacción y menos estarse dando abrazos y besos como solemos hacer los cursilistas. Esos 35 días, al menos los 7 iniciales, me han servido para recibir información. He entendido tantas cosas en esos 7 días. La principal, que está relacionada también con una de las lecturas, es el amor. Estamos llamados a este mundo. Es más, es el mensaje que nos dio Jesús directo. Nos dijo, amen al prójimo como se aman ustedes mismos. Trump ahí no nos enseñó cómo tenemos que amarnos nosotros primero, para poder amar al prójimo igual que a nosotros. Y un hombre, un joven muy capo, Ricardo Castañón, a través de un video, me enseñó este secreto. Él tiene mucha didáctica y les voy a invitar a que vean su video. En algún momento está en YouTube, está abierto para todos, Ricardo Castañón. Y él dice, en resumen, cuando tú te enriqueces, cuando tú creces, tienes algo para dar. Tienes algo que darle al mundo o a la persona o al prójimo. No importa en qué ámbito crezcas, puedes crecer en la mentalidad, puedes leer libros, puedes escuchar estas conferencias o lo que sea que venga a tu cabeza, ¿no? Para crecer en tu cerebro y entender más cosas. Puedes crecer en el corazón si eres querigmático, puedes empezar a querer más las cosas, la naturaleza, los animales, las personas, los niños, los ancianos. Y puedes desarrollar eso. O por último, tu físico, también es importante cuidarse, hay que estar listos para seguir en esta vida, para hacer cosas en esta vida. Entonces no puedes dejarte llevar por, no sé, la obesidad o la dejadez o el solo quedarte quieto en casa. Tienes que dar un paso más para que eso que has aprendido, eso que te ha hecho más fuerte, tú puedas transmitirlo a los demás. Cuando tú te amas a ti mismo, creces en algo, creces. Al menos sientes que has crecido y ya tienes algo para dar a alguien. Y eso es dar amor. Decir,
yo he hecho esto, tú, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Dar ese ánimo para que la gente crezca y se sienta digna de sí mismo. Cuando la gente se ama a sí misma, ¿cómo no se va a sentir digna de Dios? La gente cuando no se ama, no se siente digna de Dios. Y la dignidad es la palabra clave para mí. Porque no es riqueza lo que tiene que tener la gente. No es un físico escultural, no tiene que ser un erudito, pero tiene que sentir que ha crecido, que ha cambiado algo en su vida, que ha mejorado en algo del día de ayer a hoy. Y eso me hace digno de poder hablar a Dios de frente y decirle, esto es lo que he hecho hoy. ¿Será suficiente? No sé. Cada uno tiene que escoger su forma de crecer. Entonces, yo ayer he aprendido eso, el amor. He empezado a estudiar más, he empezado a meditar más, he empezado a ver más a la gente. Y también he empezado a mejorar mi cuerpo. He pasado de una obesidad severa a una obesidad media en este tiempo. No es que he logrado mi meta, pero ya sé que mi espíritu lo puede lograr. Ya sé que es amarse. Y transmito eso. Quiero que mi hijo, mi esposa, mi familia sientan esa buena nueva. Soy alguien que quiere hacer las cosas mejor de lo que hacía ayer. Quiero ver a la gente y no pasar de largo cuando vea algo que no le da dignidad a una persona. Cuando vea esa corrupción que le quita la dignidad a una persona que ha esperado en una fila por horas y yo pueda hacer algo para ayudarlo, quiero ser esa persona que le devuelve esa dignidad, por lo menos que le dé paz. Quiero ver a la persona que no tiene lo mismo que yo, que intente conseguirlo, porque si no, no puedo estar tranquilo. Entonces hoy, para mí hoy sería esta semana que estoy fuera de la cárcel, si vale el término, del aislamiento, del desierto. Hoy me siento diferente. Hoy me levanto lo más temprano que puedo, depende de qué hora me duerma, pero antes de mi hijo, para hacerlo levantar, para que vaya a sus clases. Saco a mis perros con el mayor cariño que pueda, porque sé que ellos esperan ese momento de mí. Salgo, quiero hacer cosas por mi madre, quiero hacer cosas por mi esposa, por mi suegra, y Dios me da fuerzas para que las haga. Quiero hacer algo. Antes pasaba de largo ante los mendigos porque decía, si yo les doy el dinero, mal acostumbro a la gente a que siga pidiendo. Pero en esa meditación he dicho, si no hay trabajo para jóvenes que yo conozco, que son especialistas en muchas materias, una persona mayor que está mendigando, ¿va a conseguir un trabajo? No. Lastimosamente mi país está como todo sufriendo los efectos, no solo de la pandemia, sino de una mala administración. Y cambio. Y pienso que tal vez con alguna moneda pueda ayudar a esa persona. Y no solo la moneda. Esta vez hasta tuvimos una charla corta. Me acerco a la gente, que antes prefería evitarla o ponerme audífonos y solo pensar que soy el único en el mundo. Ese aislamiento del que hablaba Francisco, yo lo vivía en carne propia. Yo me gustaba ser aislado. Tal vez por eso he disfrutado también esos 35 días pensando. Pero me he dado cuenta que no puedo vivir así. No puedo vivir aislado del mundo. Yo soy parte de la solución o del problema. Pero algo soy. Y no puedo estar al medio. Ayer vi una escena muy triste con mi nana. Es una nana que yo tuve desde que era muy niño, tenía unos 5 años, cuando recuerdo que la conocí. Ahora ya tengo 41 y mi nana debe tener más de 80, 87 aproximadamente.
pero tanta enfermedad la ha cansado mucho y ayer realmente no podía pararse. Fuimos a visitarla gracias a mi madre que me dijo, aprovechemos que si tienes tiempo. Y yo le dije, vamos, vamos, hagamos las cosas. Eso estaba en mi cabeza, hagamos las cosas. Y fuimos y la mayor tristeza y la mayor alegría, todo en un solo lugar. Porque la mayor alegría fue que alguien la iba a ver. Alguien estaba a su lado ese día. Y tenía alguien a quien contarle sus dolencias, sus temores, su vida. Y también tenía algo que pedir, porque todos tenemos algo que pedir, pero a veces no lo hacemos por orgullosos. Su pedido era simple, ir a cobrar su renta dignidad, que es un poco de dinero que les otorga el Estado a los que no tienen una jubilación. Sí, agarré el auto, la subimos como se pudo, porque no puede ni caminar muy bien. La llevamos, la bajamos, hicimos trancadera porque no había cómo estacionar el auto. Y luego volvimos a casa y ella era dichosa, porque tenía todo lo que quería por lo menos el día de ayer. Mucha felicidad mía, pero también la tristeza de que esa vida no es digna. Dignidad de nuevo, no es digna. ¿A qué tenemos que apuntar? Si vemos, no a cualquier persona, nuestros amigos saben que los vamos a apoyar en el momento que lo necesiten. Pero hay gente que no está viviendo con dignidad. Y pienso que esa es la gente a la que tenemos que apoyar. Pienso que esa gente es la que está callada y no nos dice, esto es lo que necesito. Amigos, seamos capaces de devolver la dignidad a alguien. Uno por día, uno por semana, no importa tu ritmo. Uno por mes, no importa. Y esa gente no la vamos a encontrar en movimiento de colores posiblemente. Tal vez esa gente esté un poco más cerca de lo que pensamos. Tal vez esté en casa. Tal vez esté en el trabajo. Tal vez, como en mi caso, esté en una villa cercana. A eso estamos llamados. Ese es el cambio. Eso nos va a hacer, como nos pide Francisco, creernos que todos somos hermanos. Y ahí ya no importa si eres hombre, lesbiana, gay, lo que sea que te ata a ti. Cuando yo estaba en contra de alguno de estos géneros, la gente no se me acercaba. Desde que estoy a favor, muchos se acercan. Y hablamos, y los entiendo y los amo, y son mis amigos. Entonces me he dado cuenta que yo estaba perdiendo al alejarme de la gente por mis propios prejuicios. Alejarme de gente de otras religiones por mis propios prejuicios. El tiempo es corto, no solo para esta charla, sino la vida es corta. Y qué dichosos ustedes de haber aprendido todo esto a esta edad, porque tienen toda su vida para hacer ni siquiera lo que Dios o Jesús les pide, sino su deber. El deber como ciudadanos del mundo, que es el de dar dignidad a la gente, desde donde estemos. Solo quiero revisar si no me olvidé de decir algo importante que tenía anotado. Sí, Jesús siempre va a ser el vino nuevo, siempre, cada día. Jesús nos renueva, como en mi caso, cada día. No es historia pasada, no es historia del año pasado, es cada día.
Si no, no tendría un sentido esta renovación. Y por eso, en todos los lugares que estamos, tenemos que buscar la renovación constante, el crecimiento constante, el superarnos, incluso evaluarnos y luego volver a superarnos, porque eso sí nos hace mejores y tenemos algo que dar a los demás. Hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Nosotros, como lo dice la Biblia, venimos de la tierra. Nosotros nos hemos considerado dueños de la tierra, pero quiero recordarles que solo es una encomienda que tenemos de cuidarla y de prosperarla. Somos parte de la tierra. Entonces les pido también que consideren y ayuden a que todos pensemos de esa misma forma, que somos una parte de este infinito espacio que nos ha dado Dios para ser mejores. Mi tiempo se ha acabado. Quisiera invitar, no sé si ya se incorporó la hermana Karina Gutiérrez. Si estás ahí, Cari, dime presente. No, no está. Bien. Entonces, ella me advirtió que posiblemente no estaba porque tenía otra reunión. Voy a aprovechar a que Mariana Medina se incorporó a nuestro grupo. Quisiera, por favor, pedirte que tomes el lugar de Karina Gutiérrez, puedas leer el Evangelio y hagas una oración de agradecimiento al Espíritu Santo si es que algo en ti ha cambiado. Gracias, Mariana. ¿Cómo no? Lo único que te voy a pedir, a ver si se puede poner más grande, porque no veo bien. ¿Podrá ser? Voy a intentarlo, a ver. A ver. Si no, van a tener que disculpar mis ojos achinados. No puedo ponerlo más grande, pero... Bueno, no importa, no importa. Lo que sí puedo hacer es ayudarte con la lectura y luego tú haces la oración final. No hay problema. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ahí está, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas, con aceite y vino, y se los vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Bueno, la palabra del Señor
es por demás elocuente. Y como oración final, yo quiero agradecer este hermoso encuentro que por casualidad, o no tan casualidad, seguramente el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en este encuentro que haya podido compartir con ustedes. Doy gracias porque me has hecho recordar nuevamente esta encíclica de Fratelli Tutti, la cual la había estudiado en su momento, y que realmente es como un manual de guía para el cristiano de hoy. Dios nos dice que nos amemos unos a otros. Está más claro que el agua. No hay muchas vueltas que darle. Independientemente de que en cada país, en cada iglesia, se pueda querer apropiar y darle forma como ellos quieren, esto es una forma la única forma que hay que entenderlo, que todos somos hechos a su imagen y semejanza, y que realmente nos tenemos que amar unos a otros. Y yo como cursillista, y ustedes también como cursillistas, no tenemos que olvidar que el movimiento fue una inspiración del Espíritu Santo, justamente para atraer al más alejado, a conocer a Dios, a que todos sepamos que Cristo nos ama. Así que bueno, doy gracias a Dios por este hermoso encuentro. Le suplico al Espíritu que nos ilumine a todos los que estamos aquí y los que no estamos, y que lleguen estas palabras de alguna u otra forma. Yo particularmente doy gracias porque me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho recordar que yo soy la iglesia, que Cristo vive en mí, que yo soy templo de su palabra y de su persona. Y como tal también me tengo que cuidar, y tengo que cuidar a los demás. Así que bueno, muchas gracias, querido hermano Reinaldo, por esta hermosa exposición que has hecho, donde has tocado todos los temas desde Jesús niño hasta, yo recordé la parábola del buen samaritano, que ahora justamente estaba en la oración final, mientras vos hablabas. ¿Qué es lo que Dios no nos ha dejado escrito? Está todo ahí, solamente tenemos que ser abiertos, perceptivos, no condenar, no juzgar al otro, ver más con los ojos de Cristo, con los ojos del amor. Y así vamos a ser más dignos de Él, dignos de nuestros hermanos. Así que bueno, Dios, te doy gracias por esta bendición. Amén. 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 Gracias, Mariana. Te devuelvo la palabra a Jaime. Bueno, gracias. La verdad, la inspiración del Espíritu Santo es grande. El día de hoy escuchar a Mariana, escuchar a Reinaldo, hablar de lo que Dios quiere, ¿no? En nosotros, que lo amemos con toda la fuerza, con todo el corazón, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo pienso que ese mensaje es el que tiene que quedar en el corazón de todos los que son y no somos cursillistas. Es la palabra que tiene que quedar en el corazón del ser humano. Porque nosotros somos humanos, podemos equivocarnos, sí, pero tenemos que saber reconocer. Y la verdad, esta meditación nos ha ayudado mucho a poder entender eso, ¿no? Que a veces nuestros ojos no lo quieren ver así, pero el Señor nos abre el corazón para poder entender eso.
Ya, quisiera abrir los micrófonos para alguna persona del grupo quiera hacer alguna pregunta a nuestro expositor, a Reinaldo, algunas palabras tal vez, por favor. El micrófono está abierto. Querido Reinaldo, realmente hermosa la charla, hermoso el mensaje. Creo que el mensaje está muy claro, no hay mucho donde perdernos, pero sí considero que esta es una gran bendición, eh, el, el recibir esta buena nueva, el recibir esto, y ante todo, como lo decía en la oración inicial, abrir nuestros oídos a esto, ¿no? En muchas ocasiones solemos simplemente escuchar por escucharlo, o sí, bonito, bien, lindo, y no practicarlo, lo que tú nos decías, ¿no? Yo personalmente he encontrado en muchas personas, amigos, compañeros de trabajo, este tema de decir, no, pucha, no, es que Dios nos está castigando por las macanas que hacemos. Yo decía, mira, el hecho, yo he conocido un Dios distinto, decía, yo conozco un Dios distinto, un Dios amigo, un Dios hermano, no que nos castiga, más bien que está a nuestro lado en este momento cuando estamos pasando enfermedad, cuando estamos pasando necesidades, cuando estamos pasando pobreza, cuando estamos pasando sufrimiento, depresión. Y es lo hermoso de este movimiento y lo que tú mencionabas, Rey, este movimiento se trata de amistad. Y la amistad, lo lindo es que cuando eres amigo, no miras de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, miras a los ojos, miras con ese amor que has aprendido de Dios y hablas con la persona y a la persona a la vez como amiga y a la persona a la vez como hermana, ¿no? Y hasta en muchos casos a un desconocido le puedes arreglar el día con solo una palabra, con solo una expresión. Eh, lo que nos define no es la posición que tengamos o los cargos que tengamos o que entre comillas nos llamen dirigentes o que entre comillas nos llamen rollistas o cualquiera de esos cargos que no sirven. La magia está en la autenticidad, la magia está en cuán real eres con la persona, ¿no? Uno de los grandes errores que comete el ser humano es de idealizar a la persona, ¿no? Si, pucha, quiero llegar a ser como esa persona, así, qué capo que es, ¿no? Pucha, no, yo quiero... Pero de pronto esa persona falla en algo y como lo idealizaste tanto, listo, se te acabó el mundo. No, la idea es ser reales con lo que somos, con lo que tenemos. Hacernos un examen espejo, que yo siempre llamo esto, ¿no? A un espejo no le mientes, a un espejo no le vas a decir, ucha, estoy más choquito o estoy más físico. No, el espejo te va a mostrar lo que eres. Y en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Y me imagino que en el tiempo de retiro que has tenido, tú mismo lo has podido hacer. Ese análisis espejo de mirarte de frente y decir, oye, realmente soy esto. Más allá de lo que quiera mostrar a las personas, más allá de lo bonito que quiera hacer con todos, para que me vean bonito, para que me vean siempre alegre. ¿Soy realmente esto? Dios mío, ¿soy esto o simplemente es una fachada que muestro a mis hermanos? Pero tú me conoces como soy realmente, me conoces que soy histérico, renegón, fregón, molestoso, soberbio, envidioso, vanidoso y todo el tema. Entonces, creo que ahí está la magia, ¿no? Y nuevamente, Rey, una hermosa charla y creo que la misión que nos deja esto es empezar a compartir esta buena nueva, que ayuda mucho a las personas, ayuda mucho a todas las personas que piensan y ven esto como, o todo este tiempo que estamos pasando como un castigo. Creo que decirles esto, mostrarles este tipo de Dios, como alguna vez tú me mencionaste cuando fui al cursillo, este Dios postre, este Dios que es lo más rico que podemos percibir en nuestra religión, esa es ahora nuestra misión y estamos llamados a expandir este mensaje, ¿no? Gracias, Rey. Gracias al Espíritu. Tenemos los micrófonos abiertos, hermanitos. Si gustan abrir el micrófono, directamente levantar la mano. Roberto. ¿Aló? Dale, dale, Roby. Gracias, amigos. Rey, muchísimas gracias por
tus palabras creo que han encendido una luz en nuestros corazones. Me resuena mucho todo lo que has dicho a un pasaje de la vida de la Madre Teresa cuando viajó a Australia a inaugurar un ancianato y le contaron que había un anciano que vivía en la ciudad, pero vivía solo y a pesar de que tenía ingresos altos, porque tenía una pensión muy alta, tenía un departamento amplio, este anciano se había aislado, como nos dices, se había aislado, vivía solo y en una total tristeza, en un pozo profundo. La Madre Teresa fue a visitarlo y después de charlar un poco con él, se fijó que había una lámpara hermosa, apagada, porque la habitación estaba llena de oscuridad, telarañas, suciedad, desorden. Y entonces Madre Teresa le dijo, permíteme encender esta lámpara para que pueda ayudarte a limpiar este departamento que tienes tan lindo. Y él se negó. Él le dijo, no, porque nadie viene a verme, nadie me quiere y nadie viene a verme. No quiero encender esta lámpara. Y entonces la Madre Teresa le dijo, mira, si tú te animas a encenderla, yo voy a pedir a mis hermanas que vengan a visitarte. Y después de un poco más de conversación, de abrir un poco el corazón, el anciano se animó a que Madre Teresa le ponga un foco a esa lámpara y la encienda. Madre Teresa después se fue, pero recibió una carta del anciano donde le decía, amiga, amiga, la lámpara que encendiste ayer sigue encendida hoy y va a estar encendida siempre esperando que vuelvas a visitarme. Creo que eso es lo que hace la amistad. La amistad enciende una lámpara en el alma, una luz que nos permite vernos a nosotros mismos y ver al mundo de manera diferente. Y Confucio decía, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Y amigo Rey, has encendido una luz hoy en nuestros corazones. Mil gracias y que Dios te siga bendiciendo con su espíritu. Amén. Gracias. De colores. Dolores. Adelante, queridos amigos. Creo que tenemos 15 minutos más, ¿no, Jaime? Sí. 15 minutos, a ver. Si me permiten, por favor. Sí, adelante, Freddy. A veces en nuestras vidas hacemos un alto y nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué hubiera pasado si, etcétera? ¿Qué hubiera sucedido si esto no hubiera sido de la manera como ocurrió? Y vamos jugando con la imaginación. Y a veces yo me he puesto a pensar y digo, ¿qué habría pasado si Cristo no existía? ¿Qué hubiera sido de nosotros y de la humanidad si Cristo no existía? Para empezar, no hubiera habido la división de la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Porque un personaje tan importante, capaz de haber dividido los tiempos en dos partes, no creo que hubiera sido reemplazado por ninguna otra persona. Por lo tanto, ahí ya tenemos un referente. Tenemos el antes de Cristo y el después de Cristo. Pero en la profundidad del pensamiento uno se pone a analizar y dice, ¿qué significaba el antes de Cristo y qué significa el después de Cristo? En la vida, en la historia de la humanidad, significa simplemente para los cristianos el hecho de que el Dios de antes de Cristo era un Dios distinto del Dios después de Cristo. Es un Dios totalmente diferente. Y Dios tuvo que transformarse en hombre. Esa fue la primera conversión. Tuvo que convertirse en hombre
para que podamos entender el pensamiento y la idea que Dios tiene de nosotros y qué es lo que desea para nosotros. Por lo tanto, ese cambio trascendental no hubiera existido. No hubiera habido ese mensaje directo de parte de Dios hacia la humanidad. Yo me pongo a pensar y a imaginar y decir cómo les hago a entender a estas pobres criaturas cuál es el mensaje que yo les tengo, cuál es el deseo que yo tengo para ellos. Y ha probado diferentes formas, ha probado el arca de la alianza, ha probado el pacto con Adán, ha probado diferentes formas, los 10 mandamientos, etcétera, y siempre ha habido un rechazo de la humanidad, hasta que vino Cristo. Cristo convertido en hombre, de la misma esencia de nosotros. Como dice nuestro credo, dice engendrado, no creado. Entonces vino por el mismo canal que vinimos nosotros, la misma forma que vinimos nosotros. Y eso ha hecho que cambie la historia radicalmente. Si hacemos un parangón con la vida de cada uno de nosotros, yo creo que si hacemos un análisis interior, vamos a ver de que también Cristo ha marcado en nuestras vidas un antes de Cristo y un después de Cristo. De diferentes modos y en diferentes momentos. Cada uno ha encontrado la imagen de Cristo y la presencia de Cristo de manera diferente. Pero sí ha habido una impronta, ha habido una diferencia, esencialmente en esta marcación de tiempos. Y yo creo que todos tenemos tenemos el conocimiento de saber qué es lo que ha pasado después de Cristo. Y a veces lo que ocurrió antes de Cristo en nuestras vidas simplemente fue un mal recuerdo, o es muchas veces un mal recuerdo. Y como decía algún rolista nuestro en uno de los cursillos, Tacho, precisamente nuestro queridísimo Tacho, decía el pasado solo sirve para martirizarnos. El pasado solo sirve para aprender algo. Y lo que tenemos que hacernos es vivir el presente y vivir el futuro, con la esperanza de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia en nuestras vidas, el antes de Cristo y después de Cristo. Gracias. De Excelente colores, Freddy. De colores. De colores, Freddy. Hablando de preguntas, ¿no? Y yo pienso que es el título de la meditación que viene el próximo jueves, donde todos están invitados. Tal vez adelanto un poco el significado de la cruz. Ese es un tema muy apasionante que el siguiente jueves estaremos, pero los estamos invitando cordialmente para que todos los hermanos que se conectan desde afuera ya tengan, digamos, éxito en el corazón del significado de la cruz. Ya lo van a ver, es un tema muy apasionante. Sigamos con las preguntas, tal vez. ¿Alguien más? Quiero aprovechar un tiempo que posiblemente no se repita. Mi esposa Paola está acá, está en esta reunión. Normalmente ella no participa, pero supongo que porque yo iba a dar la charla está acá presente. Quisiera pedirle una pequeña meditación aprovechando este momento. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Tienes 9 minutos de gloria. Bueno, buenas noches a todos y todas. Bueno, tengo una amiga muy querida, una teóloga alemana, y recuerdo que en un almuerzo le preguntaron, oye, Irene, acaba de venir el Papa, ¿no? Aquí a Bolivia. Y se ha reunido con los obispos y con todo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué nos ha traído? ¿Qué cosa ha cambiado en estas reuniones ¿no? con el clero? ¿Qué ha ocurrido en tu criterio? Ella es una experta en todo lo que ha sido doctrina social de la iglesia, ¿no? Entonces ella muy serena dice, en teoría, mucho. En la práctica, nada.
Dice, ¿cómo en la práctica nada? Dice, claro, mira la tele. Todos mueven la cabeza como si ya supieran lo que les ha dicho el Papa. Pero nosotros que lo conocemos, sabemos que no tienen idea. Entonces, si creen que ya lo están haciendo, no ha cambiado nada, creen que lo hacen muy bien. Yo le decía a mi esposo si está seguro de que quiere que hable estos minutos, porque pienso que a veces nos es muy fácil mover la cabeza y decir, sí, claro, tienes razón. Porque con la cabeza podemos entender muchas cosas, pero a veces no llega a nuestras manos, porque no está saliendo del corazón. A veces entra mucho, pero sale de nosotros poco. Y creo que todo lo que ha dicho mi esposo esta noche está inspirado por el Espíritu, y lo creo no porque sea mi esposo, sino porque cuando algo es difícil de decir en una comunidad, posiblemente es que estás haciendo algo muy bien. ¿No? El invitar a cambiar, a pensar diferente y a romper los esquemas, creo que es muy importante. No sé si alguna vez han hecho una captura de pantalla. Hoy estaba haciendo capturas de pantalla para editar una publicación en Facebook, y quieres que salga solo lo importante y cortas de los costados, cortas de arriba hasta que es perfecto. A veces hemos hecho eso con Dios, ¿no? Lo hemos cortado tanto que ahora es perfecto y lo hemos encasillado en lo que hacemos y no hemos encasillado lo que hacemos en lo grande que es Dios. Entonces creo que estamos llamados a eso, ¿no? Francisco en Fratelli Tutti ha dado un mensaje que debería revolucionar la iglesia. Y si verdaderamente no estamos cambiando el mundo, es que solo estamos moviendo la cabeza pensando que entendemos lo que ha dicho. Y hay que entender un poco más adentro, ¿no? Mercedes Sosa canta una canción que me encanta y que la han escuchado con seguridad todos y todas, ¿no? Que dice, solo le pido a Dios. Y en sus primeras frases dice, que el dolor no me sea indiferente y que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Esas palabras me resuenan posiblemente cada día de mi vida, ¿no? Y pienso, o sea, si muero hoy, me siento así, o sea, como que no he hecho lo suficiente. Y a veces pienso, falta el tiempo, ¿no? Hay mucho que hacer, falta el tiempo. Faltan manos, falta fuerza. Y creo que eso es verdaderamente construir un reino, ¿no? Cuando podamos trascender y saber que podemos cerrar los ojos tranquilos y tranquilas porque verdaderamente hemos hecho este cambio para alguien, para algunos, para algunas, para muchas o muchos. Entonces, creo que podemos irnos al encuentro con Dios en paz. Y a eso estamos invitados, invitadas esta noche. Y siempre digo invitados, invitadas, porque mi lenguaje inclusivo sé que molesta a veces a algunos, pero en Fratelli Tutti, no sé si lo han leído, ¿no? Hermanos y hermanas, hombres y mujeres. Entonces, eso también es un cambio, ¿no? Es reconocer a todas estas mujeres que están sosteniendo la iglesia. No solo mujeres, pero muchas mujeres. Y por eso también lo traigo aquí, porque tal vez otra persona no lo traiga. Así que espero que realmente todo esto nos vaya moviendo, ¿no? No solo este momento y no solo la cabeza, sino el alma. Y me encantó escucharte, amor. Con ustedes, mi maestra acaba de hablar. Me encantó lo que compartiste. Muchas gracias. Gracias, Paulita. Muy lindo, gracias. Hubiera sido incompleto mi testimonio sin el de mi esposa, que es la que me complementa. Listo, hermanos. Yo pienso que ha sido una noche muy apasionante. El escuchar y el conocer más a Dios siempre nos abre la mente a
más cosas, a aprender y a saber valorar también a lo que hacen nuestras esposas, ¿no? Como dijo, en este movimiento hay muchas mujeres. El 60 o el 70% del movimiento aquí en Bolivia son mujeres. Y las mujeres son las que van siempre empujando por atrás para que este movimiento vaya adelante. Y a los hombres, ¿no? Siempre nos están aconsejando, haciendo muchas cosas porque es un complemento. Sin ellas no somos nadie y sin nosotros tampoco somos. Así que Dios nos ha hecho imagen y semejanza de Él. Así que somos perfectos, ¿verdad? A veces cometemos errores, como todos, pero el amor de Dios está siempre con nosotros. Queridos hermanos, gracias por todo, Reinaldo, gracias por todo, a toda la comunidad de Colores. Tengan un excelente inicio de fin de semana, que la pasen bien en compañía de sus familias y nos vemos el próximo jueves con otro tema. Amén. Amén. De Colores, hermanos. De Colores. De Colores, hermano. De Colores. De Colores.